pero es muy importante en todas las plantas de La manufactura. aplicación correcta es el POS con tecnología Wi-Fi. La solución habla de industria 4.0. Parecía que iban a quedar ya en Con tecnología Wi-Fi se ve. ¿Qué tal? En esta ocasión vamos a hablar sobre el tema del reciclaje, concretamente con la economía circular como un concepto cada vez más relevante en la industria de la manufactura y en general en todas las industrias. Pues bueno, el reciclaje se vuelve un elemento clave. Hay que pensar los productos desde su diseño mismo hasta con su terminación, la terminación de su ciclo de vida, en qué se va a hacer con los materiales que se utilizan para los componentes, y esto creo que ya es tarea de todos los industriales, o al menos debería de serlo. Y para hablarnos al respecto está con nosotros David Brito, él es director general en México de la empresa SciApps y también uno de los protagonistas de la Feria Expo Reciclables que se va a llevar a cabo el mes de noviembre aquí en la Ciudad de México. David, muchísimas gracias por tomar esta videoconferencia con nosotros. ¿Qué tal? Muchísimas gracias. Pues el gusto es mío estar aquí platicando, participando para esta revista industrial y pues es un gusto. Sí, muchas gracias, David. Oye, pues comentaba yo en un principio, el ciclo de vida del producto ha llegado a un concepto de economía circular, lo cual prevé que un producto desde un principio, desde que se diseña, pues bueno, ya esté contemplado incluso cómo se va a desechar. Pero estamos aún un poco lejos de eso, ¿no? Sobre todo en industrias como automotriz, electrónicas, que tal vez se piense un poquito más, pero realmente estamos lejos. Cuéntanos, ¿cómo se ha desarrollado la industria del reciclaje, si lo entendemos como la utilización de los componentes de cada producto que nosotros fabricamos? Claro, pues mira, el reciclaje ha sido una industria que ha crecido, yo creo, o sea, exponencialmente a un 1000% en los últimos 20 años. Y esto fue porque se fue descubriendo que hay materiales, vamos a hablar un poquito de metales, en el tema de metales electrónicos, se fue descubriendo que se pueden reutilizar infinitas veces. Entonces, así como ha ido creciendo también la industria en nuestro país, pues principalmente industria automotriz, industria de manufactura, de maquila, que como tenemos un vecino que nos consume demasiadas piezas, manufactura y metales, fue incrementándose también la fabricación en México. Entonces, el metal, pues tú sabes, hay metales primarios, metales secundarios. Entonces, para reducir algo de costos, se empezó a reciclar. Entonces, se empezó a demostrar que las propiedades no se pierden tal cual y esto pues ayudó, ha sido una evolución muy grande en cuanto al tema de residuos, ¿no? Porque principalmente se disminuye la contaminación pues en nuestro planeta, lo cual disminuye pues el tema de emisiones, incluso el tema de emisiones de carbono está muy directamente relacionado. Entonces, ha ido avanzando, ha ido incrementando, porque pues hay metales que los puedes reciclar una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, y eso ayuda demasiado al tema del medio ambiente y por tanto para la industria también es redituable porque no tienen que volver a invertir en material primario, ¿no? Que es mucho más costoso, más difícil de hacer porque es extraer minerales, procesarlo de una forma diferente y aquí simplemente es recolectar, separar, volver a procesar, fundición, hacer la aleación correcta que se necesita y vuelves a hacer una pieza para cualquier aplicación que tengamos. Entonces ha sido... Hablando de metales, por ejemplo, David, muchas veces pues se hacen aleaciones muy, muy específicas, ¿no? En donde hay distintos materiales, distintos minerales o metales mezclados para un mismo componente. Y esto sin duda dificulta, pues debe dificultar su reuso o su reutilización.
esto debe venir especificado desde el principio, o sea, el reto es que venga especificado desde el fabricante mismo, aunque sabemos que hay tecnología que nos permite detectar o separar con muchísima exactitud el tipo de materiales con los cuales está compuesto un metal, o sea, cómo la misma complejidad de la industria puede intervenir o puede complicar este proceso de reciclaje. Sí, pues mira, tienes razón, cuando se recicla un metal, normalmente no lo separan como por aplicación, ¿no? O sea, el tema de la chatarra es comprar chatarra en general y ya después lo separan. Cuando hay una especificación bajo una norma, ya sea STM o ya sea DIN o sea GIS, siempre hay límites mínimos, máximos de cada elemento, especificación elemental. Para esto, por ejemplo, nosotros ahí es donde entramos mucho en el tema de control de calidad. Todo se maneja con espectrometría. Manejamos en México diferentes espectrómetros, ya sea de emisión óptica por chispa, emisión óptica por láser, fluorescencia de rayos X. Y bueno, esto lo que permite es tener un control de calidad que si tu industria te está exigiendo cierto nivel de elementos o de pureza en los elementos sin contaminantes, tú lo puedes analizar a nivel elemental. Y sabes que quiero un aluminio puro, pero quiero que tenga un mínimo contaminante de 0.05, o hablamos de partes por millón, o hablamos de porcentajes muy bajos, tú lo puedes corroborar con ese tipo de espectrómetros. Entonces va muy relacionado, porque al ser un material secundario puede tener demasiados contaminantes, porque al final pueden ser basura, puede ser escombro, puedes encontrarlo en cualquier lugar que se contamina. Y aquí es donde el tema de espectrómetros puedes tú controlar ese grado de un acero en específico, de un bronce, de un aluminio, etcétera, a como lo exige la industria de nuevo, porque como dices, es una economía circular que ya se utilizó, ya se desechó, se vuelve a reutilizar, pero ya no regresa de la misma forma. Entonces ahí es donde entra pues, la metalurgia y el control que exige pues también las normas internacionales en cuanto a este tipo de metales. En términos de metales, de chatarra, se espera, según datos que comparten la misma Expo Reciclables, se espera que en 2024 se produzcan más de 940 millones de toneladas de chatarra, y esto para 2029, es decir, 5 años, dentro de 5 años, esta cifra va a alcanzar los 1.160 millones de toneladas. O sea, esto es un crecimiento en la cantidad de chatarra que se va a producir en el mundo y en el país, ¿no? Entonces, esto es sin duda una oportunidad también para empresas que quieran dedicarse al reciclaje, ¿no? ¿Cómo incorporarse a este mercado, David? Sí, fíjate que ha sido muy interesante, y el tema del incremento del reciclaje viene principalmente en la explotación del mineral. Se descubrió que puede ser hasta 3 veces más caro extraer metal puro o primario, en este caso que viene del mineral, se procesa, porque son 4 pasos aproximadamente para poder crear un metal desde cero, ¿no? Entonces, se ha descubierto que pues el reciclaje ha disminuido costos, y esto pues nos ayuda a pues mejorar la economía. Entonces, iniciar con reciclaje es un tema donde pues primeramente hay que tener la visión, qué es lo que queremos. Muchas veces se dice que hay que especializarse, ¿no? Porque, bueno, puede ser un reciclaje general, pero, digamos, no es tan eficiente. Entonces, la iniciativa es especializarte. Si vas a concentrarte en metales, pues vamos por cierto tipo de metales y buscar primero dónde se están desechando ciertos residuos, ¿no? Si estamos encontrando un parque industrial que a lo mejor tienen una zona, muchas veces así hacen, ¿no? Tienen una zona al fondo del parque donde avientan sus residuos. Tienen permisos, tienen pues todo el tema de traslado para acumularlo ahí, y pues se va haciendo una montaña gigante. Entonces es como tener esa visualización dónde están haciéndolo, poder platicar con la industria de cómo se están deshaciendo de sus desechos, y pues platicar, ¿no? También entrar al mercado es
tener conciencia de que, bueno, vamos a manejar material peligroso, tenemos que tener permisos, transporte y sobre todo, ¿qué vamos a hacer con ese material? Muchas veces se reprocesa aquí mismo, a veces se exporta. Hay empresas que se dedican también al manejo de residuos peligrosos, porque, bueno, muchas veces el tema del reciclaje en general puede ser un contaminante, ¿no? Porque, pues, un proceso, una planta, utilizan ácidos, utilizan mucho tipo de elementos, metales. Nos hemos encontrado muchas veces, por ejemplo, que encontramos arsénico en algunos residuos de plantas. Entonces, hay empresas que pueden decir, ¿sabes qué? Yo sé manejar material peligroso, tengo la capacidad de poder reprocesarlos y así empieza un camino con el reciclaje, ¿no? Porque lo reprocesan, lo limpian y lo vuelven a vender para poder hacer otra vez materia prima e insumos para Hay la empresas industria. que de hecho se dedican a la recolección de cierto tipo de materiales, ¿no? Pero Sí, sí. podríamos pensar que con base en lo que tú dices, David, viene desde la responsabilidad del mismo fabricante de desechar los materiales de la manera adecuada para que no haya una contaminación. ¿Hay regulación clara al Claro. respecto, David? Sí, está la Semarnat. Ellos son los que se encargan de regular ese tipo de permisos y está la Profepa. La Profepa regula la protección del ambiente. Entonces, ante estas dos entidades, se necesitan tramitar primero permisos de uso de suelo. Hay que mencionar que vas a poner material peligroso y sobre todo la Profepa regula qué tan peligroso es. O sea, ellos tienen un equipo inmenso de gente expertos en el tema de análisis de suelos o ambiental y analizan gases, analizan las tierras, analizan todo lo que está alrededor para realmente confirmar que no estés contaminando más allá de tu área, ¿no? Porque o sea, debe estar separado de las casas, a cierta distancia, y pues estas dos entidades son las que se encargan de estas acciones de regulación. Tú te dedicas obviamente sobre todo al área de metales, por ser también un proveedor de tecnología espectrometría, como ya lo mencionaste, pero hay muchos otros materiales, ¿no? Plásticos sobre todo, que también dependiendo el uso se va degradando y ya después no puede ser reciclado para cualquier cosa, ¿no? Por ejemplo, entiendo que el plástico debe ser virgen para usos, por ejemplo, aeroespacial o para aplicaciones, sobre todo para industrias de alimentos. Pero sin duda tienen aplicaciones distintas según la degradación de cada material. También hay maderas, es decir, hay muchos componentes que se desechan y es una gran oportunidad, ¿no? La industria, según datos que también nos comparten, ha generado 70,000 empleos directos e indirectos, solamente la industria del reciclaje. Y esto, con los datos que mencionábamos hace un rato, pues podría crecer más, ¿no? Nuevamente, yo te preguntaría, ¿dónde están las oportunidades? La Expo Reciclables, entiendo, ha crecido también o está creciendo también con respecto al año pasado. ¿Esto hablaría de un mercado creciente, nuevas empresas que se incorporan o más bien de una consolidación de un gremio ya existente, David? Ok, mira, primero el tema del reciclaje, no solo de metal, como bien decías, porque bueno, aquí estamos hablando en general. Sí, es muy variado. Hablamos de metal porque es como el principal, o sea, el principal como es mucho más reciclable, pero también el tema de plásticos ha crecido bastante. Hay tecnologías nuevas, yo como director de IT3 también manejamos otro tipo de espectrómetros, pero hay tecnologías que ya te separan los plásticos. Entonces tú encuentras, no sé, desechos de plásticos por colores puede ser, ¿no? Pues opacos, blancos, de diferente color y antes, como lo hacían, era quemando la muestra y dependiendo del color del humo o la cantidad de humo, ya sabían qué plástico era. Pero bueno, ahora hay espectrómetros de infrarrojo, campo cercano, campo lejano, que ya puedes saber y ya incluso te dice esto es un poliacetal o esto es un poliuretano o este es un HDPE y ya lo pueden volver a reprocesar. Entonces ha ayudado mucho en eso, en también reciclaje de orgánicos como tal, puede ser porque ya se pueden hacer combustibles también. Entonces
ahora sí que ha crecido. Yo creo que en los últimos 10 años se han hecho cada vez más plantas de biodiesel, lo cual pues ayuda también al medio ambiente, ¿no? Y pues bueno, retomando el tema de Expo Reciclables, ha sido un evento que es su segunda edición y pues mira, y a mi parecer una consolidación de lo ya existente, pero pues como se empieza a correr, ¿no? De voz en voz, se empieza a hacer publicidad y fíjate que no ha habido un evento como así enfocado al reciclaje más como de chatarra en general, y esa consolidación ha sido interesante porque se ha expandido, o sea, incluso ya no vienen solo de México, vienen ya de Centroamérica, de Sudamérica, y creo que esto ha sido la expansión, el crecimiento exponencial que prácticamente va a ser a un 200% lo que se espera de asistentes, y es porque si bien en México hay mucho reciclaje, también en otros países más alejados, digamos, de Estados Unidos, mucho depende de eso, por el tema de maquiladoras y, bueno, toda la manufactura que producimos aquí, la mayoría pues se va hacia allá, ¿no? O se exporta a otros países. Y entonces, de otros países vienen como a buscar oportunidades que dice, bueno, si yo recolecto chatarra en mi país, ¿dónde la voy a mandar a reprocesar? Y bien, aquí ha crecido mucho en el reprocesamiento de materiales, entonces vienen precisamente a eso y creo que esa ha sido como la clave, ¿no? El crecimiento ha sido de lo que ya existe, pero cada vez se va enterando más gente, se va interesando, se va haciendo una red, un networking, donde encuentras un proveedor, un procesador y un cliente final. Entonces se va haciendo una cadena y cada vez son más. O sea, como bien mencionabas, los datos a que se espera un crecimiento al 2029, que son 5 años, de aproximadamente 200,000 toneladas más por año. Entonces, pues sí se requiere que cada vez más gente se dedique a esto, o que los que ya están se expandan un poquito más hacia, pues no incluso México, porque a veces puede estar un poco saturado, ¿no? Que dice, ya conozco todas las empresas que fabrican este material y se satura un poco, entonces es buscar alternativas en espacios. David, esto también es un tema cultural, ¿no? Pensando, y también en posibilidades tecnológicas, pensando en esta economía circular donde un producto desde el diseño mismo ya debería tener incluso como destinado o prevista su disposición, obviamente para fines de reuso o reciclaje. Esto es una utopía, David. ¿Podremos llegar a este punto en donde desde el diseño mismo estén establecidos los canales de reciclaje? Pudiera ser, digo, hasta ahorita no se ha hecho tanto enfocado al reciclaje, digo, o sea, que una pieza sea diseñada como para que va a ser desechable, ¿no? Creo que este tema es un poco moderno, nuevo, realmente muchas empresas no están preparadas porque incluso todavía existen dudas de cómo reprocesar cierto material. Entonces, creo que todavía no se ha hecho, pero sería una buena área de oportunidad, como dices tú, el tema cultural, de primero pues tener conciencia del reciclaje, ¿no? Es simplemente cuidar nuestro planeta y ya de ahí pues reprocesar y créeme que pues esto es un buen negocio, ¿no? Porque pues economía circular va, viene y tú sabes que va a volver a regresar en algún momento porque pues, así lo Así es. exige la industria. No, sin duda un buen negocio, pero sobre todo, eh, bueno, la basura sin duda un negocio, pero sobre todo cuando pensamos a partir de un proceso industrial ya previsto a través de cadenas de suministro incluso. David, muchísimas gracias por dedicarnos estos minutos. Agradezco mucho tu enfoque y pues bueno, estaremos atentos de lo que ocurra en Expo Reciclables en este mes de noviembre en el Centro Banamex, si no me equivoco, y pues por ahí nos daremos una vuelta, Claro. David.